de servicio público, como también los privados, entramos a una fase que no estábamos acostumbrados. Es decir, la comunicación política del presidente Andrés Manuel rompió definitivamente los paradigmas a los que nosotros estábamos acostumbrados. Se habló de públicos y privados porque impactó prácticamente de la misma manera. Me parece que sí rompió estos paradigmas de la comunicación, de lo que se esperaba, de lo que humanamente uno pensaba que podía aguantar, sobre todo por la disciplina, no tanto por el hecho de tener cotidianamente una comunicación con los periodistas y con los medios, sino también por el hecho de hacerlo tan temprano. Segundo, ya hablando más en términos de la propia comunicación que dictó el presidente a partir de las mañaneras, pues era un asunto complicado en el sentido de que los medios de comunicación, particularmente los privados, pues estaban acostumbrados a determinar cuáles eran los temas de la semana, ¿no? En el lunes publicaban lo que iba a ser el tema de cada periódico, de cada medio durante esa semana, y más bien los poderes tenían que adaptarse a esos temas. Aquí era al revés, o sea, aquí era que desde la presidencia de la República, a través de su titular del Ejecutivo, era quien determinaba los temas, quien decía de una manera pues muy sencilla, pues cuáles eran los temas de interés y por dónde iba a estar la agenda informativa de esa semana. Y bueno, pues lo veíamos cotidianamente como el presidente, por sobre otros temas que traían algunos medios de comunicación, imponía su propia comunicación, imponía su propia información, imponía sus propios temas, que eran los que desde la presidencia consideraban que eran los temas importantes para la ciudadanía, porque bueno, pues sabemos perfectamente que los medios de comunicación, particularmente los privados, pues determinaban los temas de acuerdo a sus propias agendas económicas, políticas, de intereses, etcétera, no tanto por el tema del ciudadano o por lo que le interesaba al pueblo, sino más bien lo que le interesaba a ellos, que el pueblo supiera o se informara, y entonces ahí ya involucrar a los diferentes entes políticos y de gobierno. Haya sido como haya sido, diré el ranchero, pues el presidente tenía una apertura con los medios de comunicación, o sea, estaban ahí enfrente y podían preguntar, más allá de ciertas situaciones que ahí de repente también salían, de que si había periodistas a modo, de que preguntas o esto o lo otro, pues finalmente preguntaban todos, ¿no? Y haya sido cierto o no, pues finalmente el de Televisa, el de aquí, el de allá, el de Azteca, pues generaban sus propias preguntas y tenían esa apertura de poderlas hacer. Para los medios públicos también, evidentemente, que fue una cosa nueva. Los medios públicos podían mandar a su reportero también, tenían la misma posibilidad, accesibilidad que cualquier otro medio, ¿no? Que antes, bueno, pues los medios nacionales con mayor impacto, pues eran los que tenían definitivamente, digamos, como mayor acceso al presidente o digamos, a los titulares, porque hay que recordar que las mañaneras, bueno, pues era el presidente y se hacía acompañar de responsables de diferentes áreas del Ejecutivo. Bueno, pues incluso ahí matas hasta 2 o 3 pájaros de un solo tiro, porque pues ahí estaban los que necesitabas tú informativamente hablando que estuvieran para tener una nota, digamos, completa, ¿no? Informativamente hablando. Bueno, en este cuarto paradigma, pues los medios públicos, digamos, tenían ese mismo acceso, tenían esa posibilidad de interactuar con el presidente de la República, de mandar al reportero para hacer su cuestionamiento, y me parece que eso fue un elemento informativo de mucho valor. Los medios públicos por fin estaban al mismo nivel que los medios privados, en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, y esto pues nos ponía en un lugar interesante, ¿no? Es decir, a mí me tocó cuando fui director del sistema de
de televisión, que sobre todo en la parte inicial, que ya veníamos también de los anteriores sexenios, donde pues primero, hay que decirlo abiertamente, Televisa y Azteca. Y los periódicos en Jalisco pues eran prácticamente dos o tres, Milenio, a través de Reforma Mural, y El Informador, que es el periódico histórico de décadas aquí en Jalisco, y fuera de ahí nada más. Nos costó mucho trabajo que también al sistema jalisciense se le diera la misma importancia y demás, pero era un tema de sensibilizar al gobernador, a los secretarios, etcétera, y aquí no, aquí era al revés, aquí la línea de un trato equitativo, pues venía desde el titular del Ejecutivo. Algunos medios de servicio público transmitían la mañanera, algunos enlazaban, otros tomaban informativamente lo que necesitaban para sus noticieros y demás. El papel del Sistema Público de Difusión Mexicano, del CPR, que inició con las transmisiones de las mañaneras y otros canales, digamos, con un impacto nacional, pues también estaban como el Canal 14 del SPR, Canal 11, el Politécnico, etcétera, pues también hacían, digamos que replicaban la transmisión de estas mañaneras. Entonces, creo que para los medios públicos también, desde esa perspectiva, obviamente surgió críticas, que si esto era válido, que si no irrumpía con esa editorial que debe de tener un medio público de no, digamos, de no ser servil al gobierno, etcétera. Pero bueno, pues finalmente estaban haciendo un servicio público, ¿no? Es decir, pues la gente no tiene, de repente, pues no tiene satélite o no tiene algunas cuestiones, y los servicios de televisión abierta pues siguen siendo de gran impacto para muchos ciudadanos que no tienen acceso a otras herramientas, que no pueden pagar ¿cómo le llaman esto? De televisión restringida o este tipo de temas. Entonces, la televisión abierta fungía ese servicio, porque finalmente no editorializaba, o sea, finalmente se transmitía íntegro lo que sucedía ahí, ni se cortaban ciertas preguntas, ni mucho menos, o sea, se transmitía tal cual era. Entonces, me parece que al contrario, los medios de servicio público estaban finalmente siendo aprovechados por el propio Estado para transmitir lo que el presidente contestaba a unos y a otros, preguntas difíciles o preguntas a modo, lo que fuera, pero pues finalmente la información estaba de acceso a la ciudadanía. Entonces a mí me parece que eso es interesante. Ahora, después de toda esa, pues como todo lo nuevo, ¿no? La resistencia al cambio, diría Maslow, pues después de eso pues tuvimos otra etapa donde hasta medios comerciales se enlazaban también a la mañanera. ¿Por qué? Porque era muy redituable, o de paradigma que fue roto completamente, y es que como una información política a todas luces, y bueno, mi hijo es parte, pues a mí la política no me interesa, yo soy un joven de tantos años, me aburre, hasta también se involucró en ese asunto, porque pues hizo famoso el presidente López Obrador con los influencers que le dieron más difusión y que muchos se metieron a partir de eso a ver qué pasaba con el presidente de México, se metieron a ver qué sucedía y bla, bla, bla. Es decir, estamos hablando en este quinto punto a analizar, pues también, ¿por qué no decirlo?, de un fenómeno mediático, de influencer, o no sé ya cómo llamarle, con estos nuevos diálogos digitales, pero también pasó a ser una cosa, pues que fuera del alcance de lo lógico hasta ese momento, porque la comunicación política de oficialistas, si quieres llamarle así, cómo era visto por tantas miles y miles y miles y miles de personas, no después de que se grabó y se transmitió el video, sino en vivo. O sea, eso es lo que me parece que llamaba mucho la atención de propios extraños. Creo que sí hubo
digamos, reconstrucción de la función de los medios públicos de una perspectiva, me parece que también más abierta, con mayor, pues, apertura informativa, con pluralidad, pero financieramente hablando, yo no vi grandes diferencias. Hubo inversiones también, sí, importantes para cuestiones técnicas, sobre todo lo vi reflejado en el SPR, que tuvo un crecimiento importante a través de la construcción de plantas para transmitir la señal en diferentes lugares de la República. Tuvo un crecimiento muy importante el SPR en el sexenio de López Obrador, y bueno, ahí técnicamente, digamos, hubo una inversión importante que sí marcó diferencias con los anteriores sexenios, una visión más nacional que centralista, que me parece que era lo que imperaba anteriormente. Sí estaba como muy centralizado el tema de la inversión del Ejecutivo hacia los medios como Canal 11, Canal 22, el propio CPR, Canal 14 y otros más, ¿no? Sin embargo, con esta visión mucho más nacional, más incluyente, bueno, pues el SPR pudo poner algunas plantas importantes. No recuerdo el dato, alguna vez en una conferencia que acompañé al maestro Villamil, lo comentó, pero estamos hablando, no me acuerdo los números, por eso no quiero caer en un error, pero sí recuerdo que eran unas cantidades, vamos, muy radicales, hablando, no sé, hasta del 60-70% de crecimiento, pero no manifiesto tanto en una inversión per se, sino con una readecuación de los propios recursos, una reingeniería en los objetivos, y en eso pues se cristalizó con mayores números de antenas instaladas en diferentes partes del país. Yo por ahí me quedaría a nivel de los medios locales, regionales, estatales, pues lo que siempre ha sucedido, de acuerdo al gobernador que llegue, el interés que tiene sobre su medio público, pues son las inversiones que se hacen.